Muy bien. Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a explicar el tema de coeficiente de variación. Seguimos con la unidad de medidas de dispersión. Y bueno, anteriormente vimos lo que era la desviación estándar y la varianza. Ahora nos toca ver el coeficiente de variación, que básicamente es una comparación entre la desviación estándar y la media. Es una cantidad adimensional, lo que quiere decir que el coeficiente de variación no va a tener unidades. Esto ahora sí que va a depender de nuestra distribución de frecuencias. Si, por ejemplo, trabajamos con masas o pesos, que serían en kilogramos, bueno, la masa se mide en kilogramos, ¿no? Entonces, quiere decir que mi desviación estándar estaría en kilogramos, al igual que la media, ¿no? Y kilogramo entre kilogramo, pues eso me daría 1. Lo que quiere decir que el coeficiente de variación para una distribución, por ejemplo, de masas, no tendría unidades. Y bueno, cabe resaltar que todo coeficiente de variación va a estar entre 0 y 1, tal y como se puede ver en esta desigualdad. Entonces vamos a tener esta sencilla ecuación, que es básicamente la desviación estándar entre la media. Y ahora algunos se preguntarán, ¿hay coeficiente de variación para datos agrupados y no agrupados? Pues en efecto, sí. Pero ese coeficiente va a estar en términos de la desviación y la media, ¿no? Por lo que si trabajamos con datos agrupados, pues tendríamos que calcular la desviación estándar para datos agrupados, así como también la media para datos agrupados. Si fuera para datos no agrupados, pues tomamos estas consideraciones. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería calcular el coeficiente de variación. Me dan estos datos nuevamente: 13, 14, 15, 9, 5, 9, 2, etc., ¿no? Yo sé de antemano que el coeficiente de variación, que también se representa con esta CV, pero a mí no me gusta mucho porque se confunde luego con currículum vitae, pero pues nada que ver, ¿verdad? Entonces es básicamente la desviación estándar entre la media. Y como es más fácil calcular la media aritmética, pues básicamente vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces calculamos la media aritmética de este conjunto de datos, que sería 13 más 14 más 15 más 9, y así sucesivamente hasta el 14, ¿no? Y lo dividimos entre el total de datos, que en este caso serían 15. La media, si los datos fueron, o más bien si los cálculos fueron correctos, sería de 10.6. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Como estamos trabajando con datos no agrupados, es básicamente tomar el dato, restarle la media y a esa resta elevarla al cuadrado e ir sumando estas operaciones hasta que pues finalicen todos los datos. Lo dividimos entre el total de datos y a eso le sacamos la raíz cuadrada, tal y como se puede ver aquí en estas operaciones. Si hacemos esto, básicamente nos resultaría de 3.738. Eso sería mi desviación estándar. Entonces, haciendo la comparación entre la desviación estándar y la media aritmética, que para que se entienda lo de la comparación es básicamente una división, ¿no? Dividir la desviación estándar entre la media. Y esto me resultaría de 0.3526. Es un resultado que tiene sentido porque está entre 0 y 1, este número. Si nos saliera, por ejemplo, algo negativo, algo hicimos mal. No te puede dar negativo y tampoco te puede dar más de 1. Eso es imposible. Como dato extra, quisiera poner aquí el porcentaje de variación, que es básicamente multiplicar el coeficiente de variación por 100. Si hacemos esto, pues básicamente obtendríamos el 35.26%. ¿Qué implica esto? Que este porcentaje me está indicando que mis datos están dispersos en un porcentaje de 35.26%, que si bien no es exactamente tan alto, pues sí es un porcentaje considerable.
están algo dispersos mis datos. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a calcular el coeficiente y porcentaje de variación de esta distribución de frecuencias. Aquí, como verán, pues tenemos las clases, las marcas de clase, así como también las frecuencias absolutas. Si sumamos las frecuencias absolutas, obtendré el total de datos, que es de 14,708. Y bueno, para esto hay que calcular primero que nada la media, ¿no? Porque es esencial para los cálculos de la desviación estándar. Entonces, para calcular la media, recuerden que es la marca de clase por la frecuencia absoluta, o bueno, la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, entre el total de datos. Entonces tendríamos 33 por 3,558 más 38 por 2,135 más 43 por 3,084 y así sucesivamente hasta terminar con 53 por 2,135. Y todo eso entre el total de datos que sería de 14,708. Si las cuentas fueron hechas de manera correcta, nos daría de 42,597 la media. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Recuerden que todo va enraizado, ¿no? Y es básicamente la marca de clase menos la media aritmética, todo eso elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta de esa clase. Es decir, creo que se me fue la voz por ahí. Es decir, 33 menos 42,59, todo eso elevado al cuadrado, y se multiplica por la frecuencia absoluta de esa clase, que sería de 3,558. Y se van sumando, ¿no? Aquí sería 38 menos 42,59, todo eso elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta de esa clase, que sería de 2,135. Y así vamos haciendo la sumatoria hasta que terminemos con 53 menos la media, todo eso elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta de esa clase, que sería de 2,135. Y todo eso se divide entre el total de datos, que sería de 14,708. Después de realizar ese cociente, se le saca raíz y obtenemos que la desviación estándar es de 6,97. Ya con esto tengo los datos para calcular lo que sería el coeficiente de variación, que sería la desviación estándar entre la media aritmética, es decir, 6,97 entre 42,59. Si hacemos esa operación, me daría 0,1637. Y recuerden que para ponerlo en forma de porcentaje, solamente lo multiplicamos por 100. Entonces sería básicamente 0,1637 por 100. Y eso nos resulta 16,37%. Entonces, esos serían mis resultados de ese ejercicio. Y bueno, a manera de resumen, la varianza y desviación estándar son casi lo mismo. La diferencia, como les dije anteriormente, radica en que la varianza usa unidades cuadráticas, mientras que la desviación estándar utiliza unidades lineales. En todos los casos se requiere de la media aritmética para proceder a hacer los cálculos. Como verán, todas, pero es que todas absolutamente, de las medidas de dispersión dependen de la media aritmética. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media aritmética. Eso es de ley. Llámese varianza, desviación estándar o coeficiente de variación, tenemos que hacer eso de ley. Y bueno, en datos agrupados decimos que se va a necesitar conocer la marca de clase. Ustedes ya saben que la marca de clase es el dato que se encuentra en medio del límite inferior y del límite superior. Y bueno, esto sería todo respecto a medidas de dispersión. Espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo y
Nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Ok, hasta luego.